Hola, mi nombre es Paula y hoy les traemos un conversatorio que tuvimos con Julio César Rodríguez, creador de El Cerrado Comienzos. Recuerden que en nuestro canal existe ya la reseña que hicimos sobre esta novela gráfica. El proyecto arrancó en el año 2017 y arrancó, digamos, como con una prueba y error, pues, de sacar mi primera publicación. En realidad yo, pues, he sido mucho tiempo, pues, por mucho tiempo gomoso del cómic y participé en Calicomic y cosas así, pero pues no había sacado una publicación como tal. Y fue ya, digamos, en el año 2017 que yo dije, bueno, yo tengo unas historias por ahí. De hecho, ese cómic de 3 AM, que es este de 4 páginas, lo hice para un curso de doméstica, de narrativa de cómic. Y ese fue como el proyecto final, hacer este cómic, y ahí salió publicado a color también en doméstica. Entonces tenía ese cómic, tenía esta historia que es inspirada en un asunto que pasó en Santander de Quilichao, creo. No, en el Cauca, pero no en Santander. Con esa historia, pues lo que hizo fue construir el cómic, pero después, cuando ya empecé como a trabajar en los otros números y que cada publicación terminó teniendo más cantidad, yo terminé como creando una especie de arco argumental en donde los 3 primeros números, que eran estos, hablaban básicamente sobre lo que es brujería. Y cuando empecé a trabajar en el 4, yo dije, no, pues vamos a trabajar es con ánimas. Entonces aquí es más un asunto con un mito que es venezolano y del oriente colombiano, Ujú. que es de se me escapa ahorita el nombre, pues es esta bola de fuego que tiene como unas almas adentro, la candileja es que se llama. Y ese mito, ahí hablaba, ya estaba metiéndome con el asunto de las ánimas, entonces dije, no, de pronto por ahí lo que tengo que hacer es como cortar el arco argumental, entonces terminó siendo como que este 4 arranca un nuevo arco, un nuevo tema que es los espíritus. Y de este ya el que sigue es una trama en torno a las ánimas de un río. Y luego va a haber otra sobre un personaje que ya ha aparecido en la serie, que es un espíritu. Entonces, como que del 4 al 6 el tema es ánimas. Del 1 al 3 el tema es brujería. Y a futuro del 7 al 9 los temas van a ser demonología. Entonces, casi que la publicación pues en mi cabeza y como el proyecto está organizándose en torno a triadas o a, sí, una estructura eh, tríptica de alguna manera, en donde son 3 actos principales. Este es el primer acto, que es comienzos, que es todo lo que el personaje, digamos, tiene contacto con este mundo a través de su madre. Y a esta historia de origen la acompañaron esos 3 números sobre brujería. Luego la idea es sacar otro libro con otra precuela contando algo del personaje, de su vida familiar y pasada, con los otros 3 sobre ánimas, y acabar la historia del personaje con un tercer libro, no con una precuela, sino ya pues en realidad la idea siempre ha sido matar al personaje. Entonces, que él muera y ahí acompañarlo de los 3 números en torno a los demonios, en donde ahí ya va a ser como que muchos elementos de toda la historia se van a ir cruzando, cosas que pasan en el número 3, que es la muerte pues de la comadre Juana, que en ese momento es como la antagonista de Ismael, esta señora. El hecho de que ella muera tiene unas repercusiones en el futuro del personaje. Y también he querido como de pronto meterla a ella por ahí en el pasado, porque pues sin querer aquí en esta parte de la historia, ella tiene o demuestra tener conocimiento de la cantora. Entonces no sé si de pronto en empezarla a meter por allí, pero pues sí, la idea es como ir, a medida que se va produciendo la historia, ir unificando o uniendo como esos elementos de la trama. Pero entonces por eso aquí solo hay 3 números, porque están englobados como en ese primer arco argumental, que les cuento que es sobre brujería. Entonces en el otro libro van los otros 3 y en el último libro los otros 3. O sea, casi que la serie regular de tipo fanzine o revistica, van 9 números y irían 3 libros o 3 ediciones especiales recopilando todo. Esas ediciones especiales van a ir con lomo, me imagino. Pasta dura también.
Sí, es como esta, o sea, digamos, esta es la primera de las tres, de ese tríptico narrativo, que también pues versa en torno a tres conceptos, y es algo hablando una vez con un amigo sobre que cuando uno hace una historia, la historia de alguna manera tiene que, o sea, uno no solo cuenta acciones, sino que uno transmite las ideas que uno tiene sobre el mundo, lo que uno cree que el mundo es. Ujú. Entonces, siempre que se haga una historia, debe haber un concepto que lo atraviese, si es el sacrificio, la pérdida, el amor, el desamor, el duelo, el desapego, todo lo que, digamos, uno cree como individuo. Entonces, yo lo que hice fue como preguntarme, listo, ya había como sacado este primer libro y decía, si esto es un arco, una especie de estructura dramática de tres grandes actos, aquí en esta casi que es hablar sobre el poder, sobre lo que Ismael consigue. Ya pensé que, o ya tengo pensado para el segundo arco argumental, que el concepto es castigo, porque él va a hacer cosas indebidas. Y si de pronto alguno le ha seguido la lectura a la tira que estoy publicando en Instagram, ahí él ya está como en ese proceso porque él le va a pasar algo malo, porque va a orar mal. Así de sencillo. Pues Ismael va a tener como una época oscura. Y en esa historia del Anillo de Oro que se está publicando en Instagram, ahí estoy contando un poquito de que él ya pasó como ese cacharro grande que le va a ocurrir en este segundo tomo. Y el tercer tomo, o la tercer concepto para el tercer arco argumental, tiene que ver con redención. Y es parte de lo que pasa en la serie regular, que él lo que está haciendo, y si ustedes han leído, pues si pudieron leer los primeros tres números que están en el libro, pues él termina siendo como una especie de Constantine de Hellboy ahí ayudándole a la gente, pero la idea es contar el por qué le ayuda a la gente, porque eso no va a ser fortuito, no es como que es como una especie de héroe, sino que él en realidad está pagando algo que hizo mal en su vida. Ujú. Pues lo que va a pasar es que, o sea, la de Grapa va a seguir saliendo, pero aquí este digamos que fue como pues un buen logro, porque pues yo sé si historias como de 7, 9 páginas, muy corticas, e incluía el cuento. Aquí, digamos que yo me metí un poco como a la extensión del cómic estadounidense, que son más o menos 22 páginas de contenido, entre 28 y 32 en total. Entonces aquí Ujú. fue donde hice una historia de corrido y la idea es seguirlas haciendo así de 22 páginas la historia. O sea, esta es de 22, Ujú. eh, como bastante, pues mucho más elaborada la historia. Ujú. eh, y sí termina, o sea, solo contiene esa historia. Entonces el próximo tapadura pues va a ser mucho más largo porque son tres historias más o menos de 22 páginas, entonces ahí tenemos 66 más o menos 28 a 32 que tiene la historia de origen, entonces ya va a ser un libro, yo creo que de pronto llegando a las 100 páginas. Porque digamos que ya me siento un poco más cómodo haciendo estas historias más de mayor extensión. Pues yo creo que, o sea, algo que sí tengo ahí como, o sea, algo que se me cruzó por la cabeza y, pues ya el año pasado con pues haber ganado el estímulo, pues me di cuenta que no era tan costoso sacar un libro, o sea, sí, pues se van uno, pues un tiraje de 500 de estos tapadura que son como de 18 centímetros por 23, a una tinta, también así como a entre 3 y 4 millones de pesos. Y digamos que eso con una buena estrategia y se puede recuperar la inversión. Pues obviamente el estímulo, uno como que, aparte de que pues, digamos, yo le gané de muchas formas porque yo cobré incluso mis honorarios dentro del estímulo, entonces casi que los 8 millones que dan de estímulo se orientó a producción, a comprar estos otros elementos que se piden, pero también aprovechó para comprar tipografías, para trabajar con un corrector de estilo, con un diseñador editorial. Entonces, como que todos esos elementos, tener como la posibilidad de realizar esos pagos o esa inversión, pues eso lo provee el estímulo. Y aparte de eso, pues también saqué mis honorarios, pues fueron 2 meses trabajándole. Entonces uno puede poner ahí, no, pues yo me dedico a esas actividades y esas actividades, pues este es mi pago. Y aparte, pues uno queda con el material, o sea, con el tiraje. Entonces es una ganancia doble. Entonces el estímulo como que sí, sí es como el ideal. Igual si no se puede ganar, de hecho aquí está lo que piden, si no se puede ganar el estímulo, pues creería que sí, sí es viable la producción
independiente, mandarlo a imprimirlo uno, hacer las compras, pagar los servicios que requiera y sacarlo. Obviamente el estímulo también pues tiene un peso dentro pues, del campo creativo y es pues que es una beca, o sea, están validando de alguna forma lo que uno está haciendo. Entonces, sí, igual este año también estoy participando con otro proyecto distinto, pero también pues es de cómic, pero la idea sí es seguir participando por convocatorias y si no salen las convocatorias, pues ya hacerlo por gestión propia. O sea, ¿este año ganaste otro proyecto? No, no, estoy participando en el estímulo de alcaldía. Ah, y ya salieron los resultados. No, todavía no. ¿No? Ah, bueno. ¿Y con la historia de extraterrestres o otra historia? Es un proyecto transmedia con una productora pues, de películas que han construido un universo en torno a una historia de ciencia ficción. Entonces querían hacer como una precuela en cómic. Entonces yo dije, no, yo la hago y la metimos por ahí por convocatoria. Dos meses de ilustración y producción, porque también como había unos asuntos allí digamos, esos dos meses el guión ya estaba, pero cuando yo ya estaba empezando a hacer, como organizar bien hacer storyboard y todo esto, hice como una indagación allí y muchas cosas del guión tocó cambiarlas porque cronológicamente no se adaptaban a pues a lo que yo quería plantear. Y es una cosa muy sencilla que pues tocó replantear varias partes del guión, aunque no fue tan grave, pero había algo aquí en la historia, y es que la historia originalmente involucraba paramilitares y guerrilla y ejército, pero Mm, haciendo una indagación pues por la edad que tiene Ismael, como hacerle la cronología del personaje, no cuadraba que hubiera paramilitares en la costa pacífica colombiana en los años 70. Entonces tocó quitar a los paramilitares y quedó solo un conflicto de una célula de las FARC, pues que aquí yo nunca digo que son FARC, pero pues se hace pues como la lógica allí, se hace ujú. la acción. Entonces son como esas cosas que reajustar el guión, ajustes pequeños, pero pues que toca hacer relecturas, quitar cosas aquí, poner cosas allá. Luego la etapa de storyboard y ya la parte de dibujo y entintado fueron los dos meses en producción, Mm. básicamente. Digamos que con el cerrado, pues es como el niño mimado. Para mí sí me da cosa soltar el dibujo. Pues en la medida que yo también quiero ser mejor dibujante y es practicando, pues es que uno la logra. Hubo alguien, Mario, ¿cómo es que se llama este man? Un ilustrador de Bogotá, que él también se leyó los cuentos y él decía, pues bacano que alguien los ilustre. Entonces yo decía por ahí que de pronto escribir otras historias y guionizar para otros ilustradores sí me gustaría, pero no estrictamente del cerrado, sino como en otros proyectos. De hecho, ahorita con el que les contaba de la convocatoria, eh, es la primera experiencia que tengo escribiendo un guión, adaptando parte de un guión cinematográfico a cómic y escribiendo en conjunto con un director cinematográfico, un director de cine. Entonces, eh, ahí salen como esos aprendizajes nuevos y pues, de práctica y digamos que ahí sí tuve como un control del guión basándome en un universo planteado por otra persona. Entonces también ese asunto de ese trabajo conexo con otras personas es bacano. Entonces si de pronto alguna vez surge lo de que alguien ilustre algo que yo guionice, no habría lío, pero por el momento en el cerrado sí me gustaría como tener de la saga y de la historia del personaje, tener el control del dibujo, pues precisamente como para poder trabajarlo más y crecer como dibujante. Ya, bueno, por un lado, pues en términos de las revistas, eh, como no son tirajes tan extensos, o sea, pues yo sacaba 50, 100 números, eh, digamos que por ese lado también, pues no tener una producción tan numerosa porque pues sacar a la venta es complicado.
Y de hecho ahorita con el libro lo he experimentado un poquito en la medida que pues saqué 500 libros y he vendido más o menos yo creo que el 20%, se han vendido más o menos 100 libros, que no es una cifra baja en relación a que no he hecho mucha gestión. Es como andar con los libros y si hay algún conocido por ahí, ve, tengo el libro acá tal, o moverlo por Instagram y cosas así. Obviamente ahorita con esto de la pandemia, pues casi que las ferias pues, son ahorita como un espacio un poco incierto, pues con lo que se está hablando y casi que la gestión termina siendo es por redes. Pero pues en términos de lo que pasaba pues cuando saqué las revistas y pues que se lograron vender, yo hice unas gestiones como legales, por así decirlo, y otras ilegales, o bueno, no ilegales, pero pues era que yo me iba con la maleta, con los fanzines, con las revistas, a eventos. O sea, yo no pagaba mesa ni nada, entonces me ponía a hablar con la gente y, a ver, yo hago un cómic. Y hablando con la gente y lo vendía. Entonces eso era como medio, pues sí, yo no me ponía a pagar, a alquilar una mesa y tal, porque como no tenía tanta producción, normalmente, por ejemplo, una feria como subterránea son 3 días en que hay que estar allá, pues darle las horas necesarias pues, para la venta. Pero pues yo sin tener una producción tan vasta decía, no, pues no aguante irme a estar 3 días allá como para vender 50 revistas que tenía y que al primer día ya no tenga producción, que ese es como el gran reto. Entonces, como no tenía tanta producción, no me obligué a las ferias y terminé vendiéndolo más por el voz a voz. Obviamente hubo unos casos de unas alianzas y más que alianzas fueron favores de amigos. Por ejemplo, David de Necromics, él cada vez que iba a algún evento me pedía ejemplares y él los vendía. Y yo le decía, no, pues hagamos una cosa, yo le doy el 30%, así como cuando dejé en la grafitería y que esas, creo que la estrategia o como el recurso que sí me funcionó así desde el principio y todavía me sirve, y es dejar en consignación en tiendas, que pues en febrero, que pues afortunadamente alcancé a hacerlo antes de que arrancara todo esto de la cuarentena, hice una gira y en esa gira dejé ejemplares en Medellín, en Pereira, Manizales y Bogotá. Ejemplares que ya se vendieron en esas ciudades, entonces también es como eh, llevarlo a esos puntos. Yo soy un poquito, no enemigo, pero las ferias me dan a mi vaina porque yo trabajé mucho tiempo en franjas laborales muy extensas, de fines de semana enteros dedicados a algo, y yo como que una vez dije, no, no quiero volver a eso, y estar en una feria para mí es duro. Incluso como asistente me da como, uy, como que es pesado. Obviamente es un gran espacio y tal, pero requiere una dedicación que para mí es como que si voy a estar 12 horas en un stand, pues podrían ser 12 horas dibujando. Entonces es como lo complejo y que eso es un reto en la medida que pues casi que el autor, cuando uno pues que se hace la gestión, pues le toca conocer administrador, community manager, escritor, vendedor, y eso es complejo y es pesado y pues ojalá todo el mundo pueda tener un representante, pero pues no se puede, o un manager, alguien que se dedique a hacer las gestiones. Pero lo que sí me funcionó fue dejar en consignación y estas alianzas donde otras personas que tenían mayor producción, porque pues lo que les digo, teniendo 20 30 ejemplares, pues meterse en una feria no aguanta. Pero creo que feria importante aquí en Cali, para los que quieren como estar en esos espacios, subterráneo. Creo que subterráneo fue como es el evento más grande y que jala más gente y donde hay más diversidad. Hay otros eventos que se hicieron como, o que se han hecho aquí en Cali. Hay una feria que no recuerdo el nombre, pero que se hizo en la biblioteca del estadio, que esa también empezó a coger fuercita, pero pues ahorita con todo esto como que las cosas se han aquietado un poco. Entonces ahorita casi que la gestión es totalmente digital y con esto de las tiendas en consignación, pues que me dio buenos resultados. Ya acabó, este es como el único que me queda. Esto también ¿Cuánto son, ustedes sacaron? no, este fueron como 70 creo y se vendieron. Yo creo que como en 3 meses. Pues tenía por ahí unas copias, como unas 10 15 copias, y las dejé en Bogotá y Medellín y allá ya también se vendieron. Y eso fue, pues, este fue como, no sé, fue raro porque no era como, o sea, yo lo que hice fue una tarde que estaba desparchado, escribí esta historia, pues no escribí como tal, sino que esto es basado en un caso en Zarzal.
Entonces, como una noticia de que estaban viendo en las fincas unos hombres vestidos de negro, y esos hombres vestidos de negro pues hablaban como si fuera una transmisión de radio, así, y que cuando entonces los iban como a hacer, se les acercaban, ellos proyectaban emitían una luz roja y desaparecían. Y eso pues ocurrió en el Guasimal. Entonces como que yo pillé eso en un programa de esos de investigación de misterio, y dije, uy, aguanta hacer unas 3 paginitas. Y esto tiene color y todo, la versión original tiene esas 3 tintas, pero era como un ejercicio ahí de cosa mía, pues como de hagamos sí, como un ejercicio de domingo por la tarde. Entonces, después de que tuve eso, y no recuerdo con quién lo hablaba, y decía, pero hay más casos, aguanta como hablarlo. Entonces, después me puse como a leer y encontré el caso de el ovni de Anolaima, que fue un señor llamado Arcesio Bermúdez, que en el año 1969 tuvo contacto con una esfera de luz, y luego este señor falleció, y según la historia familiar, cuando fueron a exhumar los restos, el cadáver no estaba. Entonces, Entonces esa historia por ahí como que me jaló y dije, no, pues también hagámosla. De hecho, esto que está aquí, esto es fue un fragmento del diario, de uno de los diarios, no recuerdo si es El Tiempo o El Espectador, que hablan sobre lo ocurrido. O sea, esto es como el recorte del reportaje real. Entonces ahí ya fue donde dije, listo, ya tenemos 2 historias, y de hecho estas páginas también las arranqué haciendo para un curso de doméstica, un curso sobre entintado con un ilustrador español, y solo había hecho 2 páginas, y dije, no, pues acabémosla y ya. Y entonces ahí fue donde dije, no, pues hagamos toda la revista, y encontré la tercera historia, que era la historia de Enrique, que fue creo que un venezolano, no, un costarricense que aseguró que cerca de la laguna de Guatavita se había encontrado con estos extraterrestres, ¿es que se llama? De las Pléyades, que son unos que parecen nórdicos, que son monos y tal. Y entonces cogí la historia del hombre, en una entrevista de 1988 para un canal venezolano, si mal no recuerdo. Él cuenta esta historia. Entonces, pues lo que hice fue adaptarla eh, a la historia, adaptarla a cómic. Y ahí ya con las 3 historias, pues el trabajo de arte finalizado, escribí un breve prólogo, ya va por un año que se publicó. Y ya, y saqué la publicación, y es que va a estar bonita, quedó bacana. De cómic como 2, sino que es como un mecanismo que yo uso para trabajar. Como me meto al curso no tanto porque claro, hay cosas que uno no sabe, pero hay otras que sí, y los cursos de doméstica son muy, o sea, por ejemplo, si alguien explica algo de Photoshop, después en otro curso otra persona vuelve y lo explica, o sea, como que los saberes a veces son en unos casos muy específicos, y en otros uno sabe que se aplican como a otros cursos o a otros como niveles. Entonces, lo que he hecho es meterme a cursos para motivarme a producir sí, como coger desde una tarea, entre comillas, académica para hacer ejercicio de cómic, porque pues como siento que es como un trabajo con doble ganancia. Entonces, como claro, que le pongan una tarea y cosas así. Y de pronto también, no sé si subconscientemente es como una deuda que yo tengo porque yo estudié diseño gráfico y yo me metí a estudiar diseño gráfico para hacer cómics. Y cuando llegué, eso fue lo que menos se hizo. Terminé viendo tipografía, animación, diseño editorial, que son saberes, conocimientos que me han servido mucho, pero el cómic quedó como relegado. Entonces, no sé si también subconscientemente es eso, como que quiero volver a estudiar orientándome al cómic. Entonces, de hecho, ahorita estoy viendo un curso de un ilustrador español sobre cómic digital, eh, Albert Montéis, que me parece una persona, un ilustrador muy, muy bueno, es escritor y dibujante, y él tiene una postura muy bacana en términos de que el cómic, la página que tiene, el cómic lo pone a descargar gratis. Y él dice es que el cómic no se vende como producto, sino que uno lo que vende es la certeza de que uno va a seguir creando. Tiene una postura muy romántica en donde él le dice a los lectores que usted no está pagando por un cómic, usted no paga por esto, ni por el PDF, ni tal, sino que lo que usted hace es asegurarse que ese autor siga creando.
Entonces por eso el cómic él, no, él lo regala, pero si usted le quiere donar, entonces ahí dice, si quiere pagar $1 o €1 o 100.000 euros, lo que quiera, el sistema, o si quiere pagar cero y uno descarga los cómics. Entonces como que esa postura del hombre me pareció muy bacana. Y entonces pillé que en Doméstica había un curso de él y ahí estoy como cacharreándole las cosas que explica sobre cómic digital y obviamente habla mucho sobre eso, cómo pensarse el cómic ahora para estos formatos como Instagram, como Behance, como eh, Webcomics, todas estas plataformas donde ya pues se vende la experiencia de lectura digital y que ahorita pues con lo que estamos pasando creo que se vuelve como más pertinente, pues en la medida que el acceso a la presencialidad y a lo físico está un poquito reducido y pues no sabemos si esto sea temporal o termine siendo algo a largo plazo o a mediano plazo. Entonces me interesó como el asunto. Y de esos cursos de cómics sí he hecho dos, bueno, he hecho tres, uno con un ilustrador de Marvel, pero ese sí no fue como un buen resultado porque sí, el curso no era como tan chévere. Pero sí he hecho de cómic tres y ya otros de ilustración. Perdón, ¿en dónde te graduaste de diseñador? De Univalle. Creo que la primera enseñanza, o como el aprendizaje para hacer historietas, fue leyendo historietas, como siendo una alfabeta, alfabeta de lectura de cómic. Y el cómic sí desde pequeño, desde que las tiras de Spider-Man en el país, en la Gaceta cuando salía los sábados el inserto pues, de historietas, de Olafo. Eso fue como el primer encuentro. Y ya grandecito, pues tuve como, pues no grandecito, pues a los 12 13 años, pues me entró esa goma por los cómics de superhéroes pues fue un momento en que aquí llegaban los cómics de Editorial Beat, la mexicana, que traducía los cómics de DC, de Marvel, de Image. Y ahí fue donde como que me enrolé a ser un lector de historietas, así de grapas. Y he ido como cambiando, o sea, en esa época pues sí era mucho Spawn, mucho Spider-Man, y ahorita yo ya no leo casi eso, ahorita estoy leyendo vainas más, por ejemplo, Joe Sacco, que es más de cómic reportaje. Por ahí hace poquito también leí uno de se me escapa el nombre del autor, pero el cómic se llama Rusty Brown. Entonces yo como que estoy aprendiendo así siendo un lector de cómics. Obviamente en la universidad sí hubo una asignatura, de hecho fue dictada, vi clase con José Campo y era pues, una asignatura que se llama narración gráfica, pero pues lo que terminé fue, pues termina siendo es una introducción al lenguaje, a saber qué es una viñeta, qué es un cartucho, qué es un globo de diálogo, un poco sobre montaje, sobre la forma en que la viñeta comunica. Y ahí para allá el resto ha sido como también investigar, conseguir libros. Este del arte secuencial de Will Eisner también es como un libro que le sirve a uno para entender sobre cómic. Eh, esa trilogía de Scott McCloud, de entender el cómic, revolucionar el cómic y hacer cómic, es como, con estos libros yo creo que cualquiera puede aprender a hacer, pero así como le pasó a Tarantino, pues él aprendió fue viendo películas y yo aprendí mucho y muchos de los recursos que utilizo es de leer cómics y leer bastantes cómics y de todo tipo, ciencia ficción, drama, el terror fue algo como que llegó ya despuesito, eh, pero sí ha habido como un asunto de leer muchos cómics, sobre todo. Chris Ware, sí, ese es el de Rusty Brown, siempre me olvidé el nombre, pero Chris Ware es, uff, eso ya es otro nivel de construcción narrativa, es muy, muy teso. Albert Monteis, lo voy a escribir por acá para que él, Albert Monteis, ese. Y él tiene una página para que encuentren los cómics del hombre que se llama Panel Syndicate, como el sindicato de la viñeta, el sindicato del panel. Y ahí publica como en otros dos autores que son como los fundadores de ese sitio. Y entonces él, sí, ahí es donde uno encuentra
cómics del hombre, y ya en el curso es donde él habla sobre eso, aunque él también, pues en esa página lo hablan mucho, sobre el asunto de que, sí, de cómo lo que se está apoyando es al creador y no se está comprando un producto tangible. Con la meta de 3, sino que yo no sé, eso es como, después me pongo a ver y es como poco, porque digamos que este año le hice esa apuesta al Anillo de Oro, que es esa serie de Instagram en formato tira, pues que tenía una experiencia extraña porque como que quiero que se acabe ya, pero no se puede acabar ya porque pues es una serialización, pero si lo voy a hacer de una sentada tampoco me funciona. Entonces, digamos que esa es una de las publicaciones. Tengo ahorita pendiente uno que vamos a hacer con Luto, una publicación nueva. Y eso también tiene un asunto allí sobre la música y va a ser un split, como una colaboración así editorial, que también es como otro que va a salir. Y tengo otros dos guiones para publicar, pero no son todos estrictamente de la serie regular, no. Digamos que yo me puse la meta como de sacar 3 publicaciones de cómic al año de lo que fuera. Y digamos que voy atrasado, pero se están camellando. Pero sí quiero volver a hacer las revistas de grapas, pues no sé, es un formato muy bacano y volver con eso. Aunque pues también ya llevamos que 4 meses con esta incertidumbre, que yo no sé si aguante volver a imprimir, volver a sacar las revistillas. Sí, no sé si de pronto no se vuelva tan... Sí, hay algo ahí con como unas cosas no existenciales, pero sí sobre, pues, qué tanto la gente ahorita está invirtiendo en cómic o qué tan, no sé, la economía se puede poner como paila o no sé, mal, y tal vez ya no haya ni interés por el cómic. Entonces no sé, pero también he querido como meterme más al digital y a producir, no necesariamente para vender, sino como ejercicio creativo y divulgarlo a través de redes, que sobre todo este año en Instagram me he estado moviendo mucho más que los años anteriores. Con Luto, ¿cómo estás trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? Con Luto, ¿qué estás haciendo? Vamos a hacer una publicación en colaboración en torno a la música, pero no les Ya, puedo decir más. Eso es un ¿no? spoiler ahí. Tiene firma confidencial. Eh, Jonathan pregunta que ve algo de influencia de Miñola en su obra y que otros autores notan tu trabajo. Sí, pues Miñola, pues esperen un momentico, y que a mí siempre, pues por también la idea de la cámara era como mostrarles otras cosas. Ya les muestro. Listo. Bueno, yo hay de todo, ¿no? No es como que sea exclusivo, pero hay como 3 autores que yo los resumo que son como el top de la influencia. Alex Top, que yo siento de alguna forma que es de esos autores que uno encuentra tarde en la vida, o yo lo encontré tarde, y que es muy famoso porque él era el diseñador de personajes de Hanna-Barbera, del Fantasma del Espacio, de Birdman, de Johnny Quest, pero él tenía como pues yo me conseguí este librito, que es muy de cómic, de los 70s, de los 80s, en tinta, pero pues es una recopilación como de las historias de terror del hombre. Entonces, como ese asunto del montaje, digamos que la meta también es llegar como a este nivel de calidad de dibujo, sin tener ese estilo, pero él tiene una cosa, pues claro, como había trabajado en animación, del acting de los personajes, de todo lo que dicen y hacen, que se muestra a través del cuadro, a través del plano, a través del lenguaje corporal. Entonces, este autor a mí, cuando lo encontré, me pareció una cosa así súper, súper brutal, y que en algunos niveles no es tan, la oración no es tan detallada, pero él es muy, a nivel de la expresión corporal, muy bacano. Entonces, con él también, digamos, el asunto de mover la cámara, algo que, o sea, es un historietista muy versátil, muy talentoso,
No es tan conocido, trabajó en Marvel un tiempo, pero es más conocido por lo que hizo con Hanna-Barbera. Este man de Al Stock es como está en el top. Y este librito pues se consigue aquí, ahí se consiguen varios libros de él aquí en Colombia, pues así de Planeta. Hellboy sí, Mike Mignola, cuando yo empecé a leer Hellboy, pues llegué a Hellboy por la película, pero cuando encontré el cómic dije, esto es otra cosa, porque pues no es tanta comedia, no es tanto chiste. Y este que tengo aquí, que a mí me parece bacano porque ni siquiera es dibujado por Miñola, es dibujado por Duncan Fegredo, pero el asunto de los negros, las paletas que usa Dave Stewart, es una cosa espléndida. Eh, y pues el asunto del contenido, porque pues Mike Mignola es básicamente un historietista de terror y coge el folclore y la tradición de diversos, sobre todo de Europa, que es como el terror que más ha influenciado a Estados Unidos, y construye pues toda su historia y mezcla cosas, por ejemplo, como Nimue, que según esta historia fue la que enterró vivo a Merlín, y luego Hellboy termina siendo heredero de la espada de Arturo. Entonces son como mezcla toda esa mitología en este mundo del fin del mundo, donde también está lo escandinavo, lo judeocristiano. Entonces, en términos de la textura de la tinta, visualmente también es una influencia, pero también lo es en términos pues, de los contenidos y de todo esto que tiene que ver con el terror y el terror pues, que deriva de los mitos. Bueno, y otro referente que ya entró muy, también digamos, cuando yo estaba como madurando más el estilo, pues Charles Burns, que es más, pues muy conocido por Agujero Negro, pero pues aquí se publicó, bueno, no se publicó, se vendió mucho que es esa saga de Episout o Tóxico, como la llamaron, eh, y digamos que aquí hubo como unos elementos de síntesis y de acabado que también me influenciaron y el color. Eh, hay unos asuntos allí sobre el manejo del color que tiene, que Charles Burton normalmente trabaja en blanco y negro, eh, pero pues aquí cuando ya se mete al color, pues es una cosa, a mí me parece muy bacano, que es un color muy narrativo aquí, pues para cortar, es muy cinematográfico también, como el color para romper una narrativa en términos del tiempo, cuando es un flashback o un flash forward, y este cómic en particular tiene muchos viajes al futuro, al pasado de la trama. Eh, de hecho, esta estructura que no es original, pues muchos cómics la usan de 3x3. Eh, si de pronto alguno me sigue en Instagram, esa versión que hice de una canción, pues se basa en esta estructura también. Entonces, como que hay muchos elementos recurrentes, pero sobre todo el color y el asunto de síntesis que tiene, o de reducción de elementos que tiene eh, este autor, así como Miñola, son como esos referentes que tengo así como siempre presentes y que he ido como metiendo ahí en la obra. Yo empecé, bueno, es que eso es una mezcla porque muchas de las cosas, pues no sé si eso es normal, pero pues yo fui criado pues cuando uno le hablan, o sea, sin ser una familia de gente creyente que le reza a las ánimas y tal, sí fui criado pues como en un sector y rodeado de mucha gente que decía cosas. Por ejemplo, yo tenía una vecina, una señora que era santanderiana, y ella decía que uno no podía botar comida porque si uno botaba comida le tocaba, cuando recogía los pasos después de muerto, le tocaba recoger cada grano de arroz que había botado. Entonces, como ese tipo de cosas que a mí me parece como muy de crianza tradicional, como el asunto del espejo y las ánimas, cosas de que, por ejemplo, una vez mi hermana tuvo el pelo muy largo y los amigos le empezaron a decir, no, que el duende le iba a hacer trenzas. Entonces son como cosas, no sé si eso se ha perdido, porque pues, no sé cómo se relaciona la gente ahora, pero cuando yo era niño eso era como lo normal, ¿no? Como que la gente hablara de que, se murió el abuelo y sin ser de lugares pues, rurales, o sea, aquí en la ciudad, en Cali. Entonces yo soy criado en el distrito, yo me crié en el barrio Mojica y allá había de todo, había gente de Santander, mi familia es cundiboyacense,
había gente del Pacífico, gente de Chocó, de Buenaventura. Entonces como que esa mezcla y termina siendo como que más que ser, pues yo no, de pronto no soy muy preciso al decir eso, no es como investigación periodística porque pues yo no soy periodista. Entonces es como volcar esas experiencias, pero esa experiencia después toca cruzarla con algo. Entonces, por ejemplo, los asuntos de brujería y cosas por el estilo, pues que uno las sabe porque las ha escuchado pues en el contexto de cada uno, o al menos aquí en Cali se escucha sobre esas prácticas, pues luego toca como leerse un librito, empezar a investigar por allí, entrevistar personas. Por ejemplo, para el libro, para la historia de comienzos, sí hubo entrevista con una mujer que había sido bruja, entonces me dio como varias información. Algunas cosas han sido a través de pues de prensa. Por ejemplo, esta historia, hay un cuento del número 2 que se llama Rumbo a las tumbas, esta historia que está acá. Y esa historia es sobre un animero. Y un animero, eso es una práctica, y de hecho CNN ha hecho reportajes sobre eso y varios canales de televisión. Y el animero es una persona, eso es una tradición muy paisa y por eso la historia está ubicada como en un municipio muy al norte del valle. Entonces, es la historia pues de o es una práctica que es que en noviembre, en el mes de las ánimas y de los difuntos, pues una persona recorre, va al cementerio, despierta las ánimas, las lleva a pasear por el pueblo y las devuelve al cementerio. El animero más conocido y como del que hay reportajes, y usted mete en internet y aparece, es el animero de Copacabana. Si mal no recuerdo, no sé si es Antioquia o Quindío o Caldas, me confundo mucho con esos tres departamentos, pero el animero de Copacabana es un señor que se llama, le dicen Chucho Cabeza de Huevo o Chucho Huevo, y es un señor que se dedica todos los noviembres a hacer eso. Entonces él cuenta que cuando el animero va caminando por ahí no puede voltear para atrás porque las ánimas se lo llevan, que tiene que estar rezando, pidiendo por las almas del purgatorio y tal. Entonces pues yo lo que hice fue como coger esa historia y describir la rutina de un animero recién, pues que esté comenzando como en su tarea de animero. Entonces son como esas vainas, como unas ficciones construidas con relatos sacados de otra parte. En el número 1, la historia de Pulgares, esto pasó, lo que les decía, pasó en Cauca. Y sí, fue un pelado que le cortaron los pulgares de los pies pues, para evitar que el alma saliera a buscar al asesino y lo secara. Eh, Después, en un evento que tuve, alguien me dijo que las casas de pique en Buenaventura también tenían esa función, que el hecho de picar a la víctima no solo tenía una función pues, logística de reducir el cuerpo, sino que también tenía una función para evitar que les hicieran trabajos a los asesinos. Entonces ahí es donde uno empieza como a unir todas estas vainas eh, y como a hacer esos cruces, a construir ficciones basadas en tal vez en otras ficciones o en otras realidades, pues de las que uno no tiene pleno conocimiento. O al menos yo no tengo pleno conocimiento, pero pues fundamento parte en esos diálogos, ya sea con la prensa o con otras personas o a través de entrevistas como les conté ahorita. ¿Le has mostrado el cerrado a esos vecinos de los que nos contás o a tu propia familia? Sí, 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 pues hay mucha gente, pues por el lado de mi familia les parece, pues más allá del contenido es como, no, alguien en la familia sacó un libro, es como por ese lado. Pero sí, sí, mucha gente, pues de hecho tengo un amigo que son como cositas, ¿no? Él es un amigo pues que lee el tarot y tal, y él, por ejemplo, cuando vio ese cómic me dijo que esta viñeta no tenía sentido, que Ujú. claro, si encuentran el objeto, ya no hay que hacerle nada, porque ya se suelta el amarre y ya. Entonces me dijo, Mm, entonces cuando este cómic salió en el libro, pues pero recordando lo de mi amigo que sabe esas vainas, pues yo lo que hice fue quitar la viñeta mm, de los restos. Son como una corrección allí de una fe de ratas, de algo que ujú, no debía estar. Entonces ya en el libro la secuencia quedó así, que hice fue mm. y extender el fondo. Sí, ¿Hay más correcciones de ese estilo? creo que esta es la única.
Hay una corrección, eso sí fue muy chistoso, y es en esta historia número 2. No recuerdo cómo es que se llama la señora. Nidia. Yo sí me Resulta acuerdo. que ella se llama Nidia, esta señora. Y Ah, en el impreso de la revista al final yo le puse Inés. O sea, en la misma revista le cambié el nombre. Eh, y eso fue ya cuando yo, uy, juepucha. Entonces son como, sí, fe de ratas ahí, un errorcillo. ujú. Eh, de hecho, esto también fue un error. Aquí había un diálogo. Pero después de de que el diálogo se me olvidó ponerlo y ya iba a mandar a imprimir y dije, ve, ahí falta un diálogo. Pero ve, queda bueno así, como dejar suspenso. Entonces dejé, o sea, accidentes que luego digo como que, porque sí, esto fue antes de mandar a imprimir, yo dije, ve, ahí falta, ahí no veo un diálogo, pero se ve mejor sin el diálogo, como generar ese suspenso. Entonces son como esos cambios y pues creo que incluso en las editoriales grandes creo que también hacen eso, ¿no? A veces cuando republican hacen correcciones. ¿Por Y qué la serpiente? A mí no me quedó clara la aparición de la serpiente, si tiene algún significado simbólico. no, la serpiente es para el asunto de la traición. Eh, pues los que se han leído el libro, esta es la primera página y arranca con ese plano de imágenes que son de un sueño, ¿no? Esta página luego tiene un eco visual, de alguna manera, más adelante, cuando la mamá de Ismael cambia o altera ese futuro de la masacre. Ella luego se empieza a soñar que el mal le va a ocurrir es a ella. Pero entonces, vamos a ver si es que siempre se me pierde esto. O sea, estas dos secuencias tienen como un asunto como de simetría. No sé si Ujú, simetría. Entonces, por ejemplo, la viñeta de la iglesia que está acá abajo se pone esa arriba. ujú. Entonces, lo que hago es una inversión de estos dos planos. Entonces, ya no es la iglesia, ya no es la muñeca de una niña, sino que es la casa y es el carro de Ismael. Y la Virgen ya no es la Virgen de la iglesia, sino que es la Virgen que tienen en la casa. Y ya el hombre quemado no es este personaje, sino que es ella. Y aquí es donde está la serpiente, como pues la traición. Y entonces aquí se muestra quién es el traidor, que es el hijo de la vecina. Es como que todos los planos son invenciones, sí, como un reflejo de lo que le pasaría a ella después por haber como cambiado el rumbo de las cosas. Y ambas Bacán. secuencias terminan con ella despertándose de la pesadilla. Ujú. Por eso la serpiente, la Ya, traición. Y por eso ya. también sale por Sí. aquí la Por habíamos lo menos puesto. el cuervo hace referencia a la comadre Juana, ¿cierto? ¿El cuervo? Sí, el ave o El qué tipo de gallinazo. ave. El gallinazo, eso. El chulo. Sí, no, pues es por esa cosa que las brujas se convierten en gallinazos. Mm. De hecho, un amigo también me contaba Yo, que en un pueblito del yo no sé Tolima, nada de eso. no, ahí sí, es un curso de brujería. No, hay un amigo que me cuenta que en un lugar del Tolima, que antes habían cóndores, los extinguieron a punta de piedra. Y es porque la gente pensaba y eso es una cosa, no sé, desde tiempos inmemoriales, y es que las aves de presa y de rapiña están asociadas con la brujería y con Satanás. Entonces, que en el lugar del Tolima, no Mm, recuerdo cuál, no, el Tolima no, no sé si el Tolima con Dinamarca, bueno, habían cóndores y la gente pensaba que eran brujas, entonces los cogían a piedra y los espantaron o los asesinaron. Entonces, y de hecho aquí yo pongo mucho lo del gallinazo. Eh, hay como mm. varias tomas. De hecho, desde que aquí cuando se acaba la historia del... Al final siempre tiene ¿Cómo? varios finales tienen el gallinazo Sí. como, sí, como al final. Eh, ¿Te acuerdas de un cuento que hiciste en el número 1, donde, donde hablas como de una gente que tres personas, dos policías o dos bachilleres que se van con, con un trabajador social, me parece que es? Sí. Y entran a una casa y en esa casa pues ven como una especie de demonio y todo. Vos ilustrás ese demonio Este que que está tiene, acá.
Ajá, que tiene tres ojos y todo, y es muy parecido a la ilustración. ¿Vos me estás viendo ahí? Ya pasó el video. Sí, ahora sí. Y es muy parecido a cómo se transforma la mamá de Ismael, ¿no? Pues con esos mismos tres ojos y todo. Eso es como un fetiche y es un fetiche maluco, pues, porque hace muchos años, creo que sí, como en el 2008, 2006, yo hacía un bicho que tenía tres ojos y la boca la tenía en la cabeza, arriba, pues. Y me gustó eso, pero eso creo que es como una influencia maluca de Evangelion, de cuando Lilith estaba crucificada. Los que se han visto Evangelion, supuestamente son extraterrestres que están capturados y tal, y hay uno que tiene siete ojos, tres ojos a un costado y cuatro al otro. A mí eso me pareció muy bacano. Entonces yo hice una versión donde tenía eh, tres pares de ojos y eso lo dejé por ahí. Entonces cuando empecé a hacer estos demonios, pues me siguió gustando eso, entonces le puse los tres pares de ojos. Después me di cuenta, y creo que hasta Cleo y otros ilustradores han hecho de poner varios. O sea, no es como un recurso muy original, como que un lugar común en el que hemos caído muchos dibujantes, pero no tiene ninguna, así como una cosa simbólica, no es como no está tan presente. He ensayado varios. Con el libro fue escritura de guión así de chorizo, pues, en un Word y empezar. Lo que empiezo es escribiendo una sinopsis, o sea, en un párrafo explicar inicio, nudo y desenlace, como para tener el norte claro de toda la estructura. Luego escribo un argumento, que es como la escritura en prosa de todo lo que pasa en la historia. Luego al guión. Y del guión, storyboard y ya dibujo y luego entintado. Eso cuando es pues por como donde prevalece lo escrito. Eh, en la tira lo estoy haciendo al revés y es que escribo una sinopsis como de una línea y ya, como esto es lo que va a pasar, y empiezo a dibujar y luego de que haga los dibujos le pongo los diálogos, que es muy parecido al Marvel Way, al estilo que tenía, al modo que tenía Stan Lee, que cuando tenía muchas historias, el man lo que hacía escribir una sinopsis y se la pasaba al dibujante y que el dibujante construyera con base en eso. Y sobre esas imágenes, luego le escribía el guión. Que ese modelo pues es muy práctico y muy flexible en la medida que se empieza a pensar la narrativa desde la ilustración. No es como que viñeta uno, viñeta 2, viñeta 3 va a pasar esto, sino que eh, la parte del dibujo se le da como esa fortaleza para hacer guión. Vamos que yo trabajo con los dos métodos, pero ahorita que estoy haciendo estas cosas largas, estoy haciendo más guión, así como les digo, primero sinopsis, argumento y guión literario. Yo soy profesor de diseño. Doy clases en Univalle y en Bellas Artes. Pues clases en Univalle de talleres de diseño básico y en Bellas Artes sí más, pues tengo la materia de narración gráfica, ilustración digital, gráfica digital. Vamos que en Bellas Artes sí tengo el perfil como más orientado a lo que yo hago, que es ilustración, eh, con medios análogos y digitales. Y en Univalle sí es un taller de diseño de conceptos de composición, de color, de tipografía. Eso es lo otro que hago. Creo que lo principal, lo que más afecta es la extensión, que pues claro, para sacar un libro, o sea, para sacar una revista de 20 páginas, pues a nivel de producción y desarrollo, pues es menos tiempo. Y a nivel logístico, pues ir a reclamar, creo que también el tiraje influye, ¿no? Reclamar 50 o 100 ejemplares, pues bien, pero pues sacar 500, sacar 1000, el asunto del transporte, de la producción, de los tiempos de entrega, todo es más extenso. Y ya como en la parte, digamos, legal, eh, pues algo pues de la experiencia que me quedó con el libro, enfrentarme a sacar el ISBN, que es un asunto pues, pues administrativo, legal, pero que incluso le hace uno preguntas que pronto uno no ha pensado. Y es cuando, por ejemplo, uno está en la plataforma, en qué género se va
como inscribir uno, y que afortunadamente, o sea, yo me sentí como satisfecho que ahí estuviera la novela gráfica, terror, novela gráfica, como el género específico. Yo, uf, bien. Como que la industria literaria no es tan, no es que desconozca tanto estos géneros, porque pues el cómic siempre ha estado como en la sombra, y con los últimos cambios, con lo que pasó con la ley del libro y todo, el cómic tiene como ese valor. Entonces como que encuentra uno eso, para inscribir el producto, para tener su ISBN, que es el número, casi el número de cédula del libro, que eso también le permite a uno existir en el mundo editorial, porque pues el fanzine como es un producto independiente, y pues algo tan económico, pues uno no va a invertir 60.000 pesos en un ISBN por revista. Pero digamos que ya con el libro hay una existencia y un registro y como que da el sello de que esto es un libro real, un producto de un autor colombiano. Eso fue bacano, y fue algo que se hizo, fue haciendo el libro. Igual que, por ejemplo, hacer el depósito legal, de enviar copias a la Biblioteca Nacional, y que ya dentro de el mercado editorial hay un libro que se llama El Cerrado, y que es sobre terror y tradición, y que está en cómic, pues eso es como un gran aliciente allí pues de existencia del producto. Eh, Otra, y claro, una complejidad, que esa fue parte del proceso, lidiar con impresores. Así como hay casos de éxito, hay casos complejos, y yo tuve problemas con el impresor por los tiempos de entrega, por los acabados. Luego pues, se solucionaron cosas, pero siempre estuve como un poquito el sabor amargo de que el libro en primera instancia no estuvo completo. Cuando tenía Feria del Libro, que era el lanzamiento, pues tenía como 20 ejemplares nomás, y yo, pero necesitaba los 500. Y de hecho, por ejemplo, ahorita en la convocatoria ya dicen que un mes antes tiene que estar lista la producción sí o sí. Entonces, como que, o sea, bien, porque pues lo presionan a uno para tener el producto completo, pero pues siempre el asunto de sacar un tapadura va a ser mucho más complejo que sacar una grapa. Sacar algo full color va a ser más complejo que sacar algo a una tinta. Entonces ahí están como unas complejidades técnicas que hacen el trabajo más complejo. Javier pregunta y yo también quiero saber quién fue el impresor. Ey, no, yo no voy a echar un... No, mentira, sí. Claro, Sino que, porque bueno, esto también está tratando de producir y sino si que, ¿sabes quieres por qué no les digo? Porque el impresor, o la empresa, porque es que no fue un impresor pequeño, fue una empresa grande, ha tenido buenos casos de éxito con amigos míos. O sea, creo que fue como la primiparada. Y es que eso es lo complejo, porque de hecho lo escogí porque todo el mundo me lo recomendó, y a mí sí me fue mal. Entonces es complejo, porque de pronto yo digo, no me sirvió, y es como, o sea, es un caso específico en donde hubo unos problemas allí, y sí, por eso de pronto no, porque me da vaina, porque yo sé que otras personas dirán, uy, no, pero a mí con ese impresor me fue bien. Entonces son como vainas, o sea, es relativo. No, pero y si quieren saber nombres, fue con Estelar Impresores. Sí, no, porque nosotros, Javier está más empapado del tema porque él fue el que se encargó como de esos trámites. A nosotros nos tocó realizar la impresión con la departamental y también nos fue muy mal porque los ejemplares cuando nos los entregaron, algunos estaban como que pues está como impresa una hoja y en la siguiente hoja es como uno lo cierra, como que se pegaron las hojas y, Repise. y la tinta de acá se pasó a la de la otra hoja y entonces se veía así feo y algunas páginas no estaban bien cortadas, entonces estaban pegadas todavía. Y así tenía como varios problemas pues la entrega de eso. Y a la final nosotros nos agarramos a buscar como los errores de todas y no sé, no sé cuántas fueron, pero hubo un montón que no nos sirvieron y nunca nos respondieron por eso. Bueno, yo ahí sí, en ese caso digamos que sí tengo como, porque
lo bueno de que no me entregaron todo el tiraje es que con el tiraje chiquito estaban los errores, entonces con eso arreglaron, o sea, no siguieron imprimiendo, ajustaron y ya todo lo que entregaron estaba bien, lo que siguió después. Y a nosotros sí, digamos que sí me respondieron con el asunto de las, o sea, por ejemplo, se les devolvieron 30 libros malos y 30 libros buenos devolvieron. En Mm, ese sí fue como que, por eso les digo, es que eso es muy, muy, muy relativo y de hecho hay gente que ha impreso con la departamental y les va bien. De hecho, creo que la Che me había recomendado a quien, no recuerdo si fue a Imágenes o a la departamental, pero ¿Cuánto eso fue es el tiraje que sacaste? 500. Mm. Sí, la Che lo hizo con la departamental, dice Javier. Sí, entonces eso es una especie ahí de rifa. Lo que yo sí creo, y eso es como el aprendizaje, fue que si uno, o sea, yo creo que para esas convocatorias lo que hay que tener es listo el producto que cuando uno le den la plata se va a ir a imprimir y ya, porque el tiempo se vuelve como el gran enemigo de uno y eso es como con mis estudiantes. Si uno deja para imprimir el último día del parcial, ese día todo sale mal. Eso es pura ley de Morphy aplicada a la décima potencia. Entonces, yo creo mucho en eso y si uno se ve colgado de tiempos, como que las máquinas sienten eso, como cuando bloquean las impresoras y los computadores. Javier pregunta qué opinas del patriotismo en los nombres de algunos cómics en Colombia, por ejemplo, el de Juan Pablo Silva de Espectaculares Héroes Colombianos, Alienígenas en Colombia. ¿Se hace para posicionar la industria a nivel mundial? Bueno, pues yo lo de alienígena en Colombia lo puse fue por puro morbo de que, uy, aquí también hay avistamientos. Fue como por ese era como la idea del título. Y ha jalado, pues, porque casi que siempre esas historias en cómics son como muy, muy gringas. Eh, y pues pues en mi caso, todo lo que diga Colombia es más por ubicación geográfica y contextualizar que por patriotismo, pues no sé. Yo no comparto, pues yo no sé ayer qué se celebraba, no siento que se va a celebrar nada y de pronto sí es como por un asunto de contextualizar, de ubicar geográficamente, bueno, el caso de los superhéroes, pues yo no sé, ahí yo creo que ya la cosa es otra vaina, porque es que el superhéroe de alguna manera termina siendo un, una representación muy, muy del superhombre, pues de la idea de supremacía. Entonces, sí, creo que cuando dice superhéroe y Colombia, pues ahí sí ya está hablando de un asunto de poder. Pero en el caso mío sí lo usaba era para ubicar geográficamente unas historias que casi no, pues yo después me enteré que casi no se conocen, pues para mí ese tema es como muy, muy, muy cercano, pues porque me ha gustado leer de eso, pero cuando la gente ahí, ¿cómo así? Alienígenas, ¿y esto dónde fue? ¿En Zarzal? ¿En Boyacá? ¿En Cundinamarca? Entonces eso fue como lo que yo lo usé. Sí, pues no sé, tal vez decir que es hecho en Colombia y en algún nivel lo decimos, porque no sé si sea para posicionar internacionalmente, porque pues, por ejemplo, bueno, algunos de mis libros sí han salido, las revistas, hay unas se venden en México, se llevaron para México a través de Colmillo, pero sí, no es como un afán de, uy, Colombia la potencia del cómic, porque no lo somos. Y ya. ¿Vas a hacer reimpresiones del cerrado? Yo no sé porque eh, estas que tengo acá y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando terminé esto yo ya no quiero ver nada de esto, o sea, esto ya pasó, ya se contó su historia, ya se dibujó y tal. Y quiero es pensar como en las nuevas, entonces invertir un dinero en sacar esto que ya pues tiene sus virtudes y sus defectos, pues no me trama de a mucho. Ya, yo creo que ya depende si llega una editorial grande y me ofrece $1 billón, sí, pero por mi lado no. Consejo no solo para ellos, sino que es un consejo que yo me doy y no aplico, y es disciplina. Nos falta mucha disciplina. Disciplina para todo, para escribir, para dibujar,
para ser críticos nos falta disciplina. Y una de las cosas que tenemos es, o sea, hay gente metiéndole la ficha, gente que le camella y tal, pero nosotros, no sé si infortunadamente o afortunadamente nos falta, o sea, no hay un camino dictado, no, esto no es Japón, no es Francia, donde ya el cómic es una disciplina y es una profesión, pero tampoco llegar como en los casos de Japón, donde hay gente que trabaja 14 horas, 16 horas dibujando para producir esas series que son tan consumidas allá. Pero lo que voy es que sí, creo que nos tenemos que poner juiciosos y hay que dibujar mucho, escribir mucho. No sé si el asunto sea tan comercial, pero yo creo que si uno todos los días, al menos un dibujo o al menos un párrafo de escritura, lo hace, pues va a crecer sustancialmente. Yo de hecho algo, y eso no lo he compartido en redes, pues y lo tenía aquí como listico, y es que esta es la primera agenda que lleno en poco tiempo. Y, y eso fue que eso es 3 de marzo, y de los últimos dibujos que hice, que esto es 4 meses después, 15 de julio, con un asunto o sea, esto podría haber llenado en una semana o sea, demuestra un poquito de vagancia, pero también demuestra como que sí hay evolución. Entonces, si hubiera como más juicio, pues las cosas podrían ser mucho más elaboradas, mayor dominio de la perspectiva, de la anatomía, del lenguaje corporal, pero sí hay como, digamos que estas son las cosas que digo, puedo mejorar, porque yo soy particularmente, siento que tengo muchas falencias como dibujante y creo que eso también es bueno sentirlo, no como de manera de baja autoestima, sino para que uno se obligue a mejorar. Yo creo que lo malo, lo que uno sí podría como ser un gran error, es creer que uno se la sabe y creer que las cosas que uno está haciendo están bien. O sea, pueden haber avances, pero uno siempre es susceptible de mejora. Recuerdo mucho al autor de esta pintura del Monte Fuji, que decía que cuando tuviera 100 años lo que dibujara tendría vida. Y era alguien demasiado, demasiado teso que también era consciente de que aún faltaba mucho por aprender. Entonces, entre uno más, es como ese otro refrán o frase que dice que entre uno más sabe que no sabe nada. Entonces va por ahí la cosa, o sea, ser disciplinado, dedicado, saber que hay que crecer, que hay que ser constante y meterle la ficha a esto. Obviamente es complejo cuando pues esto no es un proyecto laboral porque pues bacano que pues vivir de hacer cómics. Y hay gente que lo hace, pero requiere disciplina y yo me doy esos golpes de pecho porque siento que a veces estoy más dedicado, por ejemplo, a una capacitación de un campus virtual para una clase de la universidad que estar dibujando cómics. Y el cuerpo se agota, uno se cansa de estar, o sea, uno podría estar dibujando todo el día, pero hay otras obligaciones y de pronto ese sí es como un consejo que a veces pues me doy como a mí mismo y me digo, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, yo debería estar dibujando y escribiendo y nada más, pero pues la vida pues tiene otras obligaciones y eso pues ser docente no está mal, tampoco es que diga que, uy, no, estoy ahí porque me toca, no, porque yo he aprendido mucho siendo docente y he mejorado mucho siendo docente, sino que aún siento que falta como el equilibrio, pero creo que todo se basa en disciplina y de esa disciplina eso va a dar frutos a corto o a mediano plazo. Julio, muchísimas gracias, muy chévere todo lo que nos contaste. Yo creo que ahí aprendemos, pues la idea del club es que siempre sigamos aprendiendo constantemente, todos los días, a través de la lectura de otras personas, a través de la perspectiva de otros, y yo creo que de aquí aprendemos bastante. Y no, pues ojalá sigas publicando, yo creo que está muy chévere como el trabajo que estás haciendo y la constancia que también uno ve. Bueno, gracias y gracias por el espacio, por la invitación y pues ojalá después sigamos hablando y viendo como el camello de todos. ¿Te enteraste de unos cursos de la UPB, de la Pontificia Bolivariana? Unos cursos ay, no me acuerdo, ¿cómo es que era que se llamaban? Formación continua, bueno, perdón, cómic, historia e ilustración, No, ni idea. ¿no? Ah, bueno, no, pensé que de pronto como eras profesor,
podrías estar dando clases de esos cursos. No hay tantas cosas ahorita son talleres, charlas, de todo ahí a disposición con esta Pero virtualidad. acá tengo como cosas certificadas como esta, pues, Ah, bueno, que la esté busco. asociada al cómic. Así como de las poquitas certificadas que he visto por ahí. Bueno, Bueno, gracias, gracias por la Julio. invitación. Muy bacano el espacio. Bueno, Chao, que estés nos muy bien. vemos. Chao, muchas Cuídense mucho. Chao.